Hola, hola chicas, espero que estén bien. Cuando escuchen esta grabación, voy a tomarle captura de pantalla para que todas vean que está siendo grabada. Ok, bueno, la clase de hoy es un poco atípica, ¿verdad? Yo he estado bastante mal de salud, de hecho, toda mi cara, toda demacrada, hasta que parezco no sé ni qué. Eh, ya tengo, desde el lunes me incapacitaron por dengue. Entonces no estaba así como que nada bien, ¿verdad? Quería antes de iniciar la clase agradecerles tanto a ustedes como a doña Hazel, al instituto como tal, pues la oportunidad de poder hacer esta clase asincrónica, ¿verdad? El día de hoy para reponer la del jueves. En esta ocasión, bueno, no sé si tengo chicas nuevas y si tuviera chicas nuevas, ya me presentaré más en forma el próximo jueves, si Dios lo permite. Para las chicas nuevas, bueno, mi nombre es Marjorie Ramírez, yo soy licenciada en educación preescolar y tengo una licenciatura en niños con problemas de aprendizaje y es una licenciatura en administración educativa. Ya tengo muchísimos años de estar trabajando para lo mío es como un conjunto, ¿verdad? Inicié trabajando con el MEP, de ahí el MEP hizo una alianza con el Ministerio de Salud, eh, orientadas a la parte de los Sensinay y pues también abarcamos todo lo que es albergue PANI, etcétera, ¿verdad? A nivel de la región de Alajuela. Y hace unos meses para acá, creo que son 4 meses más o menos, pues tuve la gran bendición, digo yo, de que me dieran una dirección de una escuelita unidocente. Entonces, llevo ahí como toda la vez, ¿verdad? Entonces, a la mañana doy clases en la escuela unidocente, hago su parte administrativa y a la tarde ya me tengo que trasladar, sea al Sensinay que me corresponda en ese momento. Ahorita tengo 3 a cargo, que es el Sensinay de Barrio San José de la Abuela, el de La Garita y el de Tulúcares de la Abuela. Entonces, varía, a veces los lunes tengo que ir a uno, los martes tengo que ir a otro, las tardes, ¿verdad? Varía. Y trabajo muy de la mano con el PANI en lo que son niños con problemas de aprendizaje, con alguna condición de vulnerabilidad. Entonces, en esa explicación más que todo es para las chicas nuevas. Creo que tenemos dos chicas nuevas, entonces, para que conozcan quién soy de Atenas, soy oriunda de Atenas. Es, entonces, esa es como mi reseña, ¿verdad? Siempre les digo al inicio de la clase, ténganme la suficiente confianza de preguntar todo aquello que ustedes necesiten saber. Eh, Les he dicho también a las demás chicas, y ya lo saben, normalmente de 7 a 3 no contesto ni mensajes ni llamadas, muy pocas veces, obviamente por temas meramente laborales, ¿verdad? Pero después de las 3 de la tarde, pues ya me pueden localizar más fácilmente, sea por llamada o sea por mensaje. Si tienen alguna duda o consulta, no importa el día, no importa la hora, en algún momento yo se las voy a contestar, ¿verdad? Entonces siempre háganlas. Eh, Hay 2 chats. Un chat es en donde está doña Hazel, que es parte de, valga la redundancia, de la parte administrativa del instituto, ¿verdad? Eh, en ese normalmente lo que se envía es como el link de la clase, más sin embargo, como ya estamos en esta plataforma de Teams, el link siempre va a ser el mismo, el link no va a cambiar. Entonces, todos los jueves, ustedes entran por ese link que yo les había enviado. Si no lo tienen, me avisan o lo preguntan en el grupo y ahí se les envía. Y está el otro chat que es un chat en donde estamos todas igual, la única que no está es Dona Hazel, pero esto se hizo para yo estarles mandando el material que tal vez yo vea importante referente a la clase, entonces lo envío por ahí, les digo, chicas, vean qué lindo este video, o chicas, esta canción, o chicas, este material, qué sé yo, ¿verdad?
Cada módulo es distinto, ¿verdad? Unos tienen examen, otros no tienen examen, otros tienen 2 tareas, otros 3 tareas, otros tienen una exposición, una tarea y un examen, ¿verdad? Cada módulo es distinto. En esta ocasión vamos a empezar o vamos a continuar, empezar con ustedes y continuar con las demás chicas, con el módulo de fundamentos de currículum, que es el que toca para este mes. Imagino que ya ustedes saben la dinámica del instituto. Se trabaja de manera mensual, o sea, 4 semanas, cada módulo dura 4 semanas. Una clase por semana todos los jueves, de 6 de la mañana, perdón, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Solamente cuando hay examen, que siempre se hace el último jueves del módulo, o sea, el cuarto jueves, los exámenes son a las 6:30. ¿Esto por qué? Porque hay muchas chicas que están trabajando tal vez a las 6 de la tarde todavía. Entonces, no es lo mismo conectarse a una clase e ir escuchando, ¿verdad? La clase mientras terminamos de elaborar, a ya sentarnos a hacer un examen, ¿verdad? Entonces, por eso fue que el examen se decidió ya hace algunos módulos atrás que el examen sería a las 6:30 de la tarde. Entonces, igual tienen las 2 horas y media, exactamente igual. Como ahorita no están conectadas las chicas nuevas, tal vez tengan muchas dudas o consultas acerca de esta modalidad, ¿verdad? O cómo se trabajará. Entonces, el próximo jueves que nos vamos a reunir, aclaramos todas las dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Para que sepan la forma de calificación. Este módulo en particular solamente tiene un ensayo o una tarea, que va a ser el tercer jueves. El tercer jueves. Recordemos que hoy es la reposición del jueves anterior, o sea, del jueves 31. Entonces, en teoría, empezamos el jueves 31, ¿verdad? En esta primera clase que ustedes van a ver el día de hoy. El jueves 7 de septiembre no tienen que entregar ninguna tarea. El 14 de septiembre voy a coordinarlo con doña Hazel porque es el día de los faroles. Yo ese día tengo que presentarme en la institución. Entonces, ese día definitivamente no les puedo dar la clase. Entonces, voy a platicarlo con ella a ver si se la puedo hacer de manera asincrónica como hoy o si la trasladamos para el miércoles 13, ¿verdad? Si ustedes estuvieran de acuerdo y si todas pueden. Si no pueden, no se preocupen que yo coordino con ella si se puede hacer de manera sincrónica o si nos corremos una semana. Pero para que de una vez sepan que ese jueves 14 yo no les puedo dar la clase porque necesito estar en la institución por el tema del Día Patrio, ¿verdad? Que es el desfile de faroles y toda la cosa. Entonces, la otra semana ya más o menos les voy a dar las fechas, porque en teoría el ensayo tienen que entregarlo ese jueves 14, ¿ok? Eso sí no va a cambiar. Haya o no haya clases, se pase para miércoles 13 o se haga de manera sincrónica el sábado 16, como ella me lo indique o como ella me autorice, el ensayo tienen que entregarlo el miércoles 13. Entonces, va a quedar de la siguiente manera. Jueves 7, clases normales. ¿Ok? Jueves 7, clases normales. Jueves 14, no hay clases. No hay clases. Perdón, el ensayo sería para el miércoles 20. Perdón, miércoles 20 es el ensayo. Porque aunque se corra una semana, es la fecha ya establecida para el ensayo. Entonces, el 20 de septiembre es el ensayo. Entonces, quedaríamos así. Jueves 7, clases normales, ¿verdad? Que es este jueves que viene. Jueves 14, no hay clases. Vamos a esperarnos a ver qué me dice doña Hazel. Si la hago el miércoles 13
la hago de manera sincrónica el sábado 16. Ya ella me aconsejará, y también ustedes, porque ustedes son parte de, si a ustedes les sirve que yo se las dé el miércoles 13, la hacemos el miércoles 13 para que sea en vivo y ustedes puedan hacer todas las preguntas que ustedes necesitan hacer, ¿verdad? El jueves 21 hay clases normales. El 21 hay clases normales. Si doña Hazel me dice que nos corremos una semana para no hacerla de manera sincrónica y para no hacerla el miércoles, entonces ese jueves 21 sería nuestro tercer jueves, ¿verdad? Pero ahí nos vamos acomodando, ¿verdad? Sí quiero que sepan que la tarea o el ensayo es para el 20 de septiembre. Cambiemos o no cambiemos la clase, independientemente, es para el 20 de septiembre. A otras semanas yo les voy a dar el tema para que ya vayan trabajando en eso. O ahora, después de la clase, les paso el tema. La forma de calificar, muy importante, forma de calificar. Va a ser asistencia, un 20%. Participación, un 10%. Ensayo, un 20%. Y el examen, un 50%. Repito, asistencia, un 20% para las chicas nuevas. Cuando hablo de asistencia del 20% es porque cada asistencia que ustedes tengan a las clases vale 5%. Cuando por alguna razón no se pueden conectar porque se quedaron sin saldo, porque tuvieron una enfermedad de ustedes o de algún familiar cercano, porque por motivos de trabajo no pudieron, en fin, muchas situaciones que pueden pasar. Sí les pido que me avisen, ¿verdad? De ser posible, un día antes o unas horitas antes. Cuando digo unas horitas es porque en temas de salud, pues es muy, muy difícil decir, bueno, hoy me voy a enfermar, ¿verdad? Entonces, cuando son temas de salud, pues obviamente yo entiendo, incluso me pueden avisar, cuando son por temas de salud, me pueden avisar el día siguiente y yo les justifico la ausencia. Lo que sí no puedo justificar es una ausencia que dure 2 o 3 días sin que ustedes me digan nada. Entonces, eso sí no lo puedo justificar. Pero para que ustedes sepan que la asistencia tiene un valor de un 20%, como son 4 jueves, entonces 5% cada jueves. La participación tiene un 1%. ¿Qué quiero decir con participación? Bueno, no solamente es ingresar a la clase, es también participar de la misma. Si yo les hago una consulta, si yo les hago pregunta, etcétera, ¿verdad? Entonces, que ustedes sepan, no que tienen que saberlo todo, porque esa no es la intención. Aquí estamos para enseñarles y estamos todas para aprender. Pero, sí que, por ejemplo, si yo le digo a Dayi, Dayi, ¿qué piensas de tal cosa? Que ella me pueda explicar o decir qué piensa de ese tema, ¿verdad? Siempre son temas relacionados, obviamente, con el curso, ¿verdad? Entonces, yo los exámenes para que ustedes, más que todas las nuevas, se den cuenta, yo los exámenes los hago siempre en la teoría que se le envió, pero también mucho es de lo que hablamos en clase. Por eso es tan importante que se conecten. Y si no se pueden conectar, pues en su defecto que vean la grabación, ¿verdad? En todo caso es muy similar. Si tienen alguna duda, como les dije antes, con muchísimo gusto, me la hacen al privado o bien la pueden colocar en el grupo. Y en el grupo, pues, hace de manera general, ¿verdad? Y tal vez si yo no estoy disponible en ese momento, pues alguna compañera que sí entendió y que sí sabe lo que usted necesita saber, pues se la pueda responder, ¿verdad? Si no, yo en el momento que yo pueda, yo me conecto y veo cuál es su consulta y se la aclaro de una vez. Entonces, bueno, y un ensayo de un 20%, yo en el transcurso del día les voy a pasar el tema o bien se los digo la otra semana, porque de todas maneras, recuerden, el ensayo es para el miércoles 20 de septiembre. ¿Y por qué miércoles? No es porque la clase sea ese miércoles, las clases siempre son los jueves,
a no ser como este 14 de septiembre que tengo que platicarlo con doña Hazel. Pero, los trabajos extra clase, los ensayos, las tareas, todo siempre se entrega miércoles antes de la clase. ¿Por qué? Porque yo los reviso y si hay alguna duda o consulta que haya que aclarar o algún tema yo siento que en la tarea no les quedó lo suficientemente claro, entonces yo lo trato con ustedes el jueves de la clase, ¿verdad? Entonces, es por eso. Y el examen vale un 50%. El examen siempre, como les dije antes, es en base a la teoría que yo les mando. El día del examen, ese jueves, es a las 6:30. Yo siempre lo hago por Word. Ese Word se les envía al grupo. A los grupos tienen 2 horas y media igual para hacerlo. O sea, que como ese día empezó a las 6:30, tienen hasta las 9 de la noche de entregarlo. Siempre es vía correo electrónico. No me gusta que lo hagan por WhatsApp porque tal vez toman la foto y me cuesta mucho leerlo. Tal vez la foto está sombreada o está lejos. Entonces, no, por correo electrónico. Ahí todas las chicas lo tienen, entonces nada más lo consultan, me preguntan a mí, con mucho gusto yo se los envío. Ok, vamos a iniciar con el primer documento. Yo se los había enviado a ambos grupos. El documento se llama Fundamentos de Currículum. A ver. Ok. ¿Qué es currículum? Ok. Cuando hablamos de currículum, no nos referimos al currículum propiamente de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no es en donde he trabajado cuando hablamos en educación, ¿verdad? Dónde he trabajado, cuántos años tengo, cuál es mi lugar de residencia, cuál es mi cédula, mi estado civil, etcétera, etcétera, ¿verdad? En educación, cuando hablamos de currículum y propiamente en este módulo, es la descripción académica y social del conocimiento del individuo, ¿ok? Es todos los fundamentos que yo voy a utilizar que X o Y individuo tengan a su haber, las herramientas necesarias para crear su propio conocimiento, ¿verdad? Eso es el currículum a nivel educativo, ¿verdad? El documento habla un poquitito de lo que es todos los fundamentos que en sí corresponde, ¿verdad? En el capítulo 1 habla de la historia del currículum, que es una trayectoria compleja, muy diversa. Habla un poquitito de dónde nació y de cómo nació, ¿verdad? El tema tan importante de cómo nosotros, como educadores y ustedes como futuras asistentes y a cargo de una población tan vulnerable como son los niños, ustedes tienen que saber cuál es el historial de este chico. No sé si recuerdan que en cursos anteriores para las chicas más viejitas o que tienen conmigo más tiempo, yo les he comentado que cuando un niño ingresa a una institución, sea pública o privada, se les hace una entrevista a los padres, ¿verdad? Esa entrevista siempre tiene que ver con temas de salud, si tiene todas las vacunas, a qué edad empezó a gatear, si fue el niño por cesárea o por parto natural, cuánto pesó, cuánto midió, cuánto tuvo de Asgard. En fin, le hacen un montón de preguntas al padre o a la madre de familia a la hora de matricular a este niño. ¿Qué estamos haciendo? Formando el currículo de este niño, ¿verdad? Obviamente nos lleva a preguntas de, ¿verdad? Como si fuera un adulto, en dónde trabajó o qué experiencia laboral tiene. Pero sí estamos formando el currículum de este niño. A cuántos meses gateó, cuándo se puso de pie, si el niño ya es capaz de agarrar y sostener una pelota tal vez por 3 minutos, si tiene o recibió algún tipo de estimulación, si tuvo algún problema al nacer, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es como crear un currículum a nivel de un niño, ¿verdad? Ok, ese documento habla mucho de
eso, ¿verdad? De lo que es el formato que se espera tener dentro de la información necesaria que necesitamos todos los para poder formar a ese niño, ¿verdad? En la página 10 de ese documento habla del andamiaje conceptual. Eso es muy importante. Dice, como andamiaje conceptual curricular y aunado con lo esperado previamente, ese documento se enmarca dentro de la acepción de una realidad universitaria compleja, cambiante y globalizada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros esperamos, de acuerdo a la edad del niño, X o Y condiciones que el niño pueda realizar. Por ejemplo, hay todo un esquema en educación de lo que el niño necesita y es correcto. Ojo, lo encierro entre comillas porque no todos los niños son iguales, ¿verdad? De lo que es correcto de acuerdo a la edad que este niño tiene. Por ejemplo, que a los del año y medio, a los 2 años y medio, ese niño tiene que ser capaz de formar una oración, y cuando digo formar es en su aula, ¿verdad? De formar una oración que contenga al menos 5 palabras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo voy al baño con mi mamá, por ejemplo. De ahí formé 7. Entonces, ¿qué buscamos con este tipo de ejercicios o con este tipo de pruebas? Saber cómo está el niño, conocer cómo es su léxico, conocer cómo es su armadura léxica, por decirlo de alguna manera. Obviamente esto se adapta a un montón de situaciones. Por ejemplo, si queremos saber cuál es o cómo es su motora fina, si está desarrollada o no, entonces le vamos a poner ejercicios de motora fina. Por ejemplo, ármeme una torre de 5 cubos, por ejemplo, ¿verdad? Si lo queremos ver en motora gruesa, bueno, vamos y me brinca 3 obstáculos seguidos, ¿verdad? Cuando digo seguidos es que brinca 1, brinca 2, brinca 3, ¿verdad? No que tenga que parar para poder brincar el segundo o el tercer obstáculo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de andar, es esto, ¿verdad? Son todas las técnicas que nosotros utilizamos para poder saber el grado cognitivo de este niño. Como les dije antes, todos los niños son distintos, todos aprenden de una manera distinta, todos llegan, vamos a hablar de materno, ¿verdad? Que es como a nivel nacional, la primera instancia obligatoria, ¿verdad? De estudio. ¿Por qué digo obligatoria? Porque hace unos años para acá, el periodo de materno no era obligatorio para los chicos. El niño entraba directamente a transición y de ahí ya entraba. Entonces se brincaba ese año de materno. ¿Qué pasó? Que estudios, muchos estudios, tanto nacionales como internacionales, llegaron a la conclusión de que esa pequeña etapa de materno era indispensable para tener una buena etapa en transición. Y era más indispensable aún para que aquel niño fuera bien preparado de primer grado. Entonces, cuando pasó la ley, si mal no me equivoco, fue en el gobierno de don Carlos Alvarado, que pasó la ley de que ahora sí, el ciclo de preescolar que incluye materno y transición iba a ser obligatorio para que el niño llegara primero. ¿Qué quiere decir esto? Que si el niño no cursa materno, no puede entrar a transición. Y si no tiene materno y transición, no puede entrar a primer grado de la escuela, ¿verdad? Entonces, ya lo que son guarderías, qué sé yo, que hay papás que meten, que por trabajo, por estimulación, el motivo que ellos tengan, ya las guarderías es distinto, ¿verdad? Las guarderías es otra, es esa parte de este sistema, por decirlo de alguna manera, obligatorio de la educación costarricense, ¿verdad? Yo puedo meter a un niño a una guardería de los 3 meses porque necesito ir a trabajar y no está mal, ¿verdad?
a como puede que yo le dé la estimulación y que no necesite llevar a ese niño a ningún tipo de guardería hasta que llegue a materno, porque no tengo el dinero suficiente, lo quise meter a una pública y resulta que pasan saturadas, pasan llenas, no hay campo. Yo prefiero tenerlo en mi casa porque yo no trabajo, o sí trabajo, pero quiero que mi mamá o mi suegra o mi abuelita me lo cuiden, etcétera. Digamos, pueden haber diferentes. Entonces, esa parte sí no es controlada por el Ministerio de Educación, que es el máximo gestor de la educación en Costa Rica. Más sin embargo, se nota mucho la diferencia de un niño que sí ha tenido un proceso de estimulación, llámese en el hogar o llámese en algún centro público o privado, cuando llega a materno. Son niños que definitivamente van súper mejor preparados, son niños que tienen tal vez muy desenvueltos su parte motriz, son niños que su parte emocional ya la tienen muy desenvuelta. ¿Qué me refiero con la parte emocional? Son niños que cuando mamá los vaya a dejar al portón de la escuela no van a llorar, no van a sentir tristeza, ya ese desapego no existe y no es que el desapego sea malo, ok, ¿verdad? O sea, quiero aclarar eso. No es que ese desapego traiga alguna complicación emocional al niño, no. Lo que pasa es que como papás y como mamás, obviamente nos duele ese ir y dejarlo al kinder y que el niño se quede llorando y yo voy a venirme para la casa, ¿verdad? O sea, también soy mamá y sé que es una parte muy difícil. Pero también, créanme que por experiencia se los digo, esa etapa pasa rápido. Digamos, esa etapa de apego del niño a mamá pasa rápido. Denme un segundito, chicas, porque puedo ir a tomarme una pastilla. Denme un segundito. Perdón, chicas, es que miras que de verdad no me he sentido nada bien. Bueno, les decía que no es que este apego o desapego esté mal, es propio de la edad del niño y de la niña, ¿verdad? Eh, pero sí, cuando el niño se adapta a una guardería a más temprana edad, no va a sufrir esta transición de desapego con su madre, porque ya pasó, porque estaba más pequeñito, porque le costó menos adaptarse, porque le encantaba ir al centro de estimulación, al centro de cuidado, entonces su proceso de adaptación fue más rápido, etcétera. Digamos, pueden haber muchísimos motivos. Entonces, sí, es importante que ustedes sepan que este paso ellos deben de hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a materno o transición, todo este proceso que ellos ya vivieron en una etapa anterior porque estuvieron en algún centro de estimulación es muchísimo más fácil y más llevadero. Y ni que se diga de la escuela, ¿verdad? Van a ser los típicos niños y niñas que van a entrar solitos al portón, nada les va a asustar, nada les va a dar miedo, van a tener una buena relación con los demás compañeros, ¿verdad? Una buena socialización, que al fin y al cabo, pues también como papás, como asistentes, como maestros, pues eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que habla el andamiaje, ¿verdad? Si nos vamos más allá, en el
capítulo 2 dice que el proceso curricular y su conceptualización y algunos componentes. Ok. El punto 2.1 dice así. Proceso curricular. El currículum y sus componentes se tornan en una forma de discusión prioritaria que académicamente para los universitarios es durante el proceso de evaluación. Ok. Sabemos que en materno y en transición no hay evaluación sumativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una nota para el niño, ¿verdad? Por ejemplo, desde que el niño está en primer grado es 5% en tareas. Vean que aquí ustedes tienen nota, ¿verdad? Entonces, desde que ya entran a primer grado a la escuela, ya es ese 5% de tareas, ese 10% de trabajo de esta clase, ese 20% de los primeros exámenes semestrales, etcétera, ¿verdad? Entonces, desde que están en primero, ya son evaluados cada cosa que hagan en el proceso educativo. En materno y transición son evaluados, pero no de manera sumativa. Entonces, para calificar en materno y transición, lo hacemos con listas de cotejo, que normalmente así es como lo llamamos. ¿Ya? La manera de calificar es por rango de habilidades o por rango de estreses. Por ejemplo, bajo, medio y alto. Una de las cosas que también se dio en el gobierno de Carlos Alvarado fue el hecho de que se nos prohibió a los docentes colocar a un niño con una condición. ¿Qué quiere decir esto? Habían muchos niños que no lograban así el docente utilizara diferentes técnicas, así se repitiera constantemente el conocimiento para que este niño lo pudiera adquirir, pero había niños que tal vez no lograban, ¿verdad? Este cometido en un tema en específico. Entonces, la docente iba y le ponía bajo, ¿verdad? En su rendimiento. Esto ya se quitó. ¿Por qué? Porque entre los tantos estudios, que yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero bueno, entre los tantos estudios dijeron, bueno, esto puede traumar al niño y sus padres. Pero bueno, desgraciadamente estamos en un mundo en donde nosotros tenemos que ser calificados y también tenemos que calificar, ¿verdad? Entonces, lo que se acordó en ese momento, entre uno de los artículos que se aprobaron en ese momento y que todavía está vigente, es el hecho de que se ponga que ese niño medio logró los objetivos, pero tiene que mejorar en X o Y situación. Ahora bien, en esta lista, perdón, de cotejo, que es como una cuadro comparativo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, en donde se pone el nombre del niño, se pone el número de cédula, se pone la edad que tiene, se pone el grado académico, si es materno, si es transición, ¿verdad? Y se pone el logro. Cuando digo logro, es esto de lo que estamos hablando, si es medio, bajo o alto. Si se le pone medio, puede existir dos tipos de medio, ¿verdad? Medio tirando a alto, o sea que medio, pero con ayuda lo puede lograr, o medio tirando abajo, que es no lo logra del todo, ni siquiera con ayuda, pero lo vamos a seguir intentando. ¿Ok? Entonces, esa es como la fórmula para poder calificar. Ahora bien, viene uno de las columnas más importantes que tiene este método de evaluación, que se llama observaciones. Entonces, ahí sí, uno como docente le coloca el padre de familia. Pepito logró solventar muy bien sus habilidades motoras, más sin embargo, sostener la pelota por más de 3 minutos le es imposible, ¿verdad? Entonces, en ese campito de observaciones tenemos que colocar como
su palabra, todo lo que nosotros observamos en Pepito, ¿verdad? Entonces, ahí me da a mí la posibilidad de poder explicarle al padre de familia, bueno, él necesita más ayuda, él necesita más acompañamiento, él necesita una ayuda extra del hogar, un apoyo extra del hogar, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí es donde priva ese derecho mío como docente de poder expresarle al padre de familia que necesito que trabaje con ese niño, con esa niña, ¿verdad? El documento, bueno, el documento 1, pues habla más que todo de eso, ¿verdad? El documento 1 sí me gustaría, hay partecitas que sí me gustaría que estuviéramos todas presentes para poder explicárselas. Entonces vamos a pasar al documento 2. Lo que quería con el documento 1 era que ustedes tuvieran como una forma que conocieran qué es el currículum a nivel educativo, para qué sirve y cuáles son sus fines. La segunda parte de ese documento la vamos a ver el jueves, porque eso sí necesito que estemos todas, porque sé que van a haber preguntas. Esa parte es algo no complicada, pero sí requiere de mucha atención. Entonces, como esta clase es asincrónica, yo preferiría, para que ustedes vayan evacuando las dudas de una vez, que esa segunda parte de este primer documento la veamos la próxima semana ya estando todas juntas, ¿verdad? Ok. Vamos con el documento número 2. Este documento sí está como muy fácil de poderlos explicar por acá. Igual, quiero que recuerden que la otra semana pueden hacer todas las consultas y hacerme todas las consultas que ustedes quieran, ¿verdad? El segundo documento se llama el aprendizaje basado en competencias. ¿Por qué en competencias? Porque yo necesito saber si el niño es capaz de lograr la tarea que yo le estoy encomendando. No veamos la competencia, y esto a nivel del país, se ha estado trabajando mucho en esto, en la parte educativa. No veamos la competencia como algo malo. No veamos la competencia como algo dañino en el niño. No, veamos la competencia como algo que va a crear en el niño esa concientización, ¿verdad? De que voy a luchar por ser mejor, ¿verdad? Voy a luchar por, si no sé un conocimiento, poder aprenderlo. Y hay competencias sanas, ¿verdad? Hay competencias que nos hacen crecer como personas, crecer como estudiantes. Entonces no veamos la competencia como desde el enfoque de que puede que mi niño pierda y puede que se sienta mal, ¿verdad? Porque no es así, ¿verdad? Como dice el documento, es dándole un enfoque educativo para poder crear en el niño la concientización de que hay que mejorar, ¿verdad? Este documento es muy bonito, habla mucho del aprendizaje basado en las competencias, que es uno de los enfoques educativos que ha tenido mayor desarrollo en las últimas décadas, el cual ha generado una diversidad de apropiaciones y derivaciones con múltiples contextos. El documento habla acerca de la visión, ¿verdad? Que se quiere tener del aspecto educativo como tal, digamos, de cómo yo voy a emplear mis conocimientos como docente para poder transmitírselo a los niños. Ahora, dice que desde el diseño curricular y la transformación de contextos educativos, podemos concretar una mayor y una mejor y una eficiencia más pronunciada o más prolongada del aspecto educativo en los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces, lo que nos habla es de cómo nosotros podemos, mediante el aprendizaje de las competencias, dar un enfoque que cale más en el estudiante, ¿verdad? Que sea esa parte que les ayude a ellos. También recordemos de una manera divertida, siempre se los he dicho,
El aprendizaje tiene que hacerse mediante el juego, ¿verdad? El aprendizaje tiene que ser tan capaz de poder despertar en el niño el deseo de aprender, el deseo de jugar, el deseo de experimentar y el deseo de poder alcanzar lo que ellos necesitan, ¿verdad? Lo que ellos desean, lo que ellos quieren para sí, y lo que nosotros como papás o como maestras o como asistentes pues queremos, ¿verdad? Que también ellos salgan con todos los conocimientos necesarios para poder avanzar al siguiente grado, ¿verdad? Vamos a ver, en la página 19 de ese documento dice los enfoques educativos desde el diseño curricular. Cada propuesta educativa, escuchen muy bien esto, cada propuesta educativa tiene características específicas que constituyen el sello de una apuesta pedagógica y curricular. Así, cada institución o profesor emplea en sus diseños curriculares elementos que marcan la diferencia, como contextos específicos. ¿Qué me quiere decir esto en palabras simples? Uno, que cada niño aprende diferente. Yo tengo que planear para cada niño, más sin embargo, si tengo que meter en el planeamiento diferentes actividades a los diferentes niños. Vean que ustedes, la gran mayoría, llevó el módulo pasado planeamiento, ¿verdad? Planeamiento 1. Entonces, ¿qué vimos en planeamiento 1? La minuta. ¿Qué vimos con la minuta? Que no hay que improvisar, que hay que tener las actividades ya establecidas, que tenemos que abarcar un plan estratégico, ¿verdad? Para poder trasladar ese conocimiento a los niños, pero sobre todo el poder nosotros como profesionales en educación darle las herramientas necesarias para que ese niño y esa niña aprendan de igual manera. ¿Qué quiero decir con esto? Chicas, dame un segundo, por favor. Ay, perdón, chiquillas. De antemano me disculpo porque seguramente esta clase voy a tener que estar cortando acá como el aire y muchas ganas de vomitar y frío y bueno, son secuelas del dengue. Entonces, todas estas herramientas, les decía, todas estas herramientas que nosotros utilizamos para que el niño o la niña aprendan de X o de Y forma o para que ese conocimiento sea mejor canalizado hacia, hacia un niño en especial. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con ejemplos porque creo también que es una forma muy fácil de que ustedes puedan entender. Yo hace algún tiempo, y ya se los comentaba a las demás compañeras, hace algún tiempo tuve un niño con una condición especial que es espina bífida. El niño, pues, obviamente en su silla especial, le costaba mucho trasladarse, etcétera, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo implementaba yo las estrategias de la minuta o del planeamiento sin excluirlo a él? ¿Cómo incluía temas? No tanto en el recreo como tal, ¿verdad? Porque él en el recreo él se divertía mucho. Él, recuerdo que era muy bueno para baloncesto, entonces se le había comprado una canasta de baloncesto de estas que se regula su altura para que él pudiera utilizarla y pasaba todos los recreos en eso, ¿verdad? Pero ¿cómo adecuo yo el planeamiento a a él, ¿verdad? ¿Cómo adecuo yo no la forma de aprender, porque él no tenía ningún problema cognitivo, él me iba a entender igual que cualquiera de los demás niños, pero a la hora de poner en práctica lo que yo necesitaba que ellos trabajaran en clase, por ejemplo, algo tan simple como el recorte, él no podía, él no tenía la suficiente fuerza en sus manos para ni siquiera agarrar una tijera, ¿verdad? Entonces, si yo estaba viendo el recorte con los chicos o estaba viendo el rasgado con los chicos, ¿qué hacía con él? ¿Verdad? Entonces, son todas estas alternativas y este enfoque educativo que se le da al diseño curricular es precisamente esto. Son todas las herramientas que yo necesito utilizar para cuando tengo un niño con alguna condición en especial. Y ojo, no solamente cuando tengo un niño con una condición en especial. Puede ser, se me ocurre a mí, que ahora el MEP bueno, ahora no, esto es hace algunos años, la modalidad, bueno, ya ahora la nueva reforma del empleo público cambió, porque ya ningún maestro le dan recargos. Recargos es que, por ejemplo, un maestro no puede trabajar más de 48 lecciones en su jornada laboral, ¿verdad? Por semana. Entonces, si yo como maestra estaba en la escuela de San Juan de los Palotes, por decir algo, y yo hacía 20 horas y hacía 5 en la escuela del Rosario, por ejemplo, tenía 25 lecciones y de 25 a 48 yo necesitaba cubrir esas lecciones por un montón de aspectos, ¿verdad? El aspecto económico, el aspecto profesional, ¿verdad? Porque trabajar 25 lecciones era como trabajar medio tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos los maestros empezaron a buscar la doble jornada o este tipo de ternas, que es como se llama, en donde ellos hacen esta suplencia en otra escuela que no tiene ese maestro. Por ejemplo, en la escuela en la que yo estoy, que es una escuela unidocente, unidocente significa que solamente hay un maestro y que este maestro se encargue de darle clases a los 6 grados, así tenga 1 o 2, qué sé yo. Y además la parte administrativa, ¿verdad? Entonces, esto no quita que no haya una persona o un maestro para materia en transición. Su población es más de 3, si mandan a un maestro sustituto ahí, o le ponen recargo, que también es como se llama, ¿verdad? Parece que popularmente se llama recargo. Entonces, cuando es por recargo, este tipo de maestros tienen que hacer 2 planeamientos, hacer 2 minutos. Puede ser que esté en una escuela, que es mi caso, por ejemplo. La maestra que va está en una escuela que es la escuela central, ¿verdad? Que es como la escuela en donde se dan todas las especialidades, que reciben hasta francés, etcétera. Entonces, ella tiene una condición de niños ahí muy distinta a la condición que puede tener de niños en la escuela en la que trabajo, que es una escuela unidocente, que está metida en un pueblito, que no tenemos ni siquiera computadoras, que no hay internet, que el aula que tienen es un aula
súper chiquitita, donde aquella aula ni siquiera tiene baño propio, si ocupa baño tiene que compartirlo con el resto de los estudiantes. Entonces tienen un montón de condiciones, mientras en la escuela central ella tiene 6 mesas redondas, con 5 sillas cada mesa y aquella decoración hermosa y aquel montón de material hermoso para trabajar. En la escuela mía no, tiene 2 mesas, tiene 5 sillas porque son 5 niños, Dios libre llegue un sexto niño, pero hay que ir corriendo por una silla. Entonces tiene un montón de limitantes. Todas esas limitantes cuentan a la hora de hacer un currículum, ¿verdad? A la hora de hacer un planeamiento, ¿verdad? Entonces, eso lo que me da a entender a mí es que cada situación es distinta y que cada realidad es distinta y que cada visión que tenga el docente es distinta. Mas, sin embargo, no cambian los objetivos, ¿verdad? Siempre los objetivos van a ser el mismo, porque el MEP trabaja con los mismos objetivos, no importa si es una escuelita en la isla de Chira o si es una escuela en Sajo de Centro, es el mismo. Entonces, bueno, chicos. Perdón. Entonces, esto va a marcar la diferencia, ¿verdad? El tipo de población que nosotros tengamos. Y la va a marcar en muchos aspectos, ¿verdad? Pero para temas de este curso y del enfoque curricular que estamos haciendo, es eso, es cómo nuestra población para poder nosotros implementar las medidas de aprendizaje y enseñanza, ¿verdad? En la página 21 de ese documento, habla del alcance e identificación de los principales enfoques educativos. Dice, un enfoque educativo ha sido definido como aquella impronta que busca justificar los elementos educativos y determinar cuáles son aplicables a cada escenario en particular. Es lo que les estoy diciendo. El enfoque curricular que yo puedo aplicar en la escuela de Juanito de los Palotes es diferente a la escuela metálica en San José, por ejemplo. Es totalmente diferente el enfoque, ¿verdad? Son totalmente distintas las técnicas, son totalmente diferentes los materiales que se pueden utilizar, los métodos que se pueden utilizar, más sin embargo los objetivos siempre tienen que ser los mismos, ¿verdad? Porque el MEP no evalúa a la escuela de Juanito de los Palotes distinto a la escuela de metálica. Esto es irónico, ¿verdad? Porque si yo no tengo las mismas oportunidades para darle a sus chicos para aprender, como por ejemplo una computadora, ¿verdad? Y acceso a internet, en donde yo les puedo poner un video si estamos viendo seguridad vial. Qué lindo sería yo poder tener internet, aunque fuera una computadora, y poder ponerles un video animado, que es la forma más fácil de explicar a los niños, que vayan viendo las diferentes señales de tránsito, por donde se cruza bien, por donde no se cruza, etcétera, a hacerlo hablado o con dibujos, ¿verdad? Aunque a ellos también les encantan los dibujos, pero es como más complejo, ¿verdad? Entonces, es como complicada esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago yo entender a los altos jerarcas que a pesar de que el enfoque puede ser distinto y que los métodos pueden ser distintos, siempre el objetivo es el mismo? Pero bueno, es lo que hay, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me habla a mí
el alcance de uno de los principales enfoques educativos. Dice, para llegar a formular un enfoque es necesario delimitar en su primer momento cada contexto educativo de los actores que participan en él, así como la primera pregunta que se debe abordar consiste en determinar quiénes son los sujetos que participarán en ese proceso curricular. Ok, esto es muy importante. Tenemos que tomar en cuenta también que Costa Rica, y ahora el jueves que celebrábamos la cultura afrodescendiente, les decía yo a los chicos, Costa Rica es un país que se ha vuelto pluricultural, ¿verdad? Tenemos nuestra cultura definida, sí, es cierto, pero también nos bombardean todos los días con culturas distintas, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, pero ahora para cantar la patriótica costarricense, había una estrofa en donde decía, nosotros los costarricenses, ¿ya? Ahora no, ahora le cambiaron la estrofa. Dice, nosotros los integrantes de este país, de este amado país. ¿Por qué es esto? Porque quieren ser inclusivos, porque quieren incluir a todas las demás nacionalidades que tenemos ahorita. Antes era solamente nicaragüenses prácticamente. Ahora son colombianos, venezolanos, haitianos, ingleses, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que hubo como ese cambio, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Que el enfoque tiene que ser abierto de tal manera que pueda solventar todas las o los requerimientos de la población estudiante. Ok, tenemos A, el enfoque tradicional, que es el enfoque que se centra en los contenidos y surge bajo la necesidad de contar la información del legado cultural. Ok, el tradicional es, yo hago la matrícula de Pepito Rojas y Pepito Rojas de Nicaragua. Entonces, ese es el enfoque tradicional. ¿De dónde viene él y qué me puede dar él de conocimiento a mí por su cultura? ¿Verdad? Tenemos el enfoque experimental. Dice, no se centra en los contenidos, sino en el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Este sí es, bueno, es que todos son importantes, pero este a mí en lo particular me llama mucho la atención porque este es, ¿qué logro yo como docente? ¿Qué logro yo como docente? Chicas, voy a apagar la cámara un ratito, pero aquí estoy. ¿Qué logro yo como docente para poder incentivar en los niños el aprendizaje deseado? Yo tengo que conocer cuál es la habilidad de ellos, ¿verdad? Ok, puede ser que María sea muy buena con los números. Puede ser que Adri sea muy buena trabajando su motora fina. Puede ser que Cele sea muy buena trabajando la parte creativa, digamos, la parte con sus manos, que dibuje hermoso, que pinte precioso, etcétera, ¿verdad? Entonces, el enfoque experimental es eso, es yo como docente, usted como futuras asistentes, poder explorar en qué el niño es bueno, cuál es su fortaleza, qué lo caracteriza por sobre los demás niños, ¿verdad? Enfoque, antitudinal. Dice, se centra en contenidos, no se centra en contenidos ni en habilidades, sino que al seguir su nombre, este se centra en actitudes. Ok, la actitud que Dayi, que María y que Cele tengan hacia el contenido como tal. Digamos, ¿qué
¿Qué me expresan ellas a mí? Ejemplo, es muy común que ustedes en la clase escuchen. Por ejemplo, ustedes van y le dicen, bueno, chicos, vamos a cantar, y que alguno diga, ay, niña, a mí no me gusta cantar. Ay, niña, yo quiero bailar. Ay, niña, yo estoy cansado. Y hay unos que digan, sí, vamos a cantar, vamos a bailar. Entonces, eso lo define este enfoque, ¿verdad? El actitudinal, la actitud que el niño tenga frente al conocimiento que yo le tengo que brindar, ¿verdad? El enfoque de estructura de las disciplinas. Este enfoque relaciona los contenidos y las habilidades, sin centrarse de manera significativa en los artículos. El enfoque de estructura de la disciplina surge a partir del cuestionamiento del enfoque tradicional. Ahora, ese enfoque, en resumidas cuentas, es qué tan disciplinado es Juanito de los Palotes dentro del aula. Cuando digo disciplinado, no es que esté como una piedrita, que no diga nada, que no hable, que no, o sea, no es eso. Es el enfoque y la visión que tiene este niño hacia el aprendizaje que yo le quiero dar, ¿verdad? El enfoque conductual, dice, conjuga las habilidades con las actitudes, según por lo cual se debe desarrollar de una serie de acciones y técnicas. Ok, aquí vienen algunos ejemplos. Conductual viene de conducta. ¿Cuál es la conducta de ese niño frente al aprendizaje? Entonces vienen algunos ejemplos como la eficacia, la velocidad, la eficiencia, etcétera, ¿verdad? O sea, con qué rapidez ellos realizan los contenidos y no solamente, sí hay una parte de la velocidad, pero también hay una parte de cómo ellos pueden implementar, por decirlo de alguna manera, técnicas para lograr el conocimiento deseado, ¿verdad? ¿Cuál es su conducta ante el conocimiento que yo les estoy transmitiendo a ellos? El enfoque cognitivo dice que conjuga los contenidos de la actitud creativa, el generar reflexiones sobre lo que se aprende y dónde. ¿Ok? Entonces, este es muy, chiquillas, por ejemplo, muy de si yo soy buena en algo, lo mencionaba antes, puede ser que Daji sea muy buena en matemáticas, puede ser que yo no, pero yo me complemento con Angie porque yo tengo mucha creatividad, Angie no. Entonces imagínense ustedes, al son de ir a trabajar una maqueta de matemática, por ejemplo, en donde a la compañera le encantan las matemáticas y a mí me encanta la creatividad y soy buena creando. Entonces sería como una combinación perfecta, ¿verdad? El enfoque de aprendizajes basado en competencias. Dice, ese enfoque vincula de manera dinámica los contenidos, las habilidades y los artículos, por lo cual se plantea actualmente. Es como el más complejo, es como el enfoque más complejo. Eh, eh, Aquí se da mucho la expresión, tanto corporal como facial, cómo ellos pueden de una manera más creativa, por decirlo de alguna manera, eh, fomentar en ellos la disciplina de la sana, competencia, como se les decía antes. La competencia no es mala, pero va más allá de cómo yo la quiera eh, llevar con los chicos, ¿verdad? De cómo yo la quiera implementar con ellos, de cómo yo la quiera relacionar con la eficacia de un modelo de aprendizaje. En un segundo, chicas.
Ok, vamos a ver. La página. Ok, vamos por el enfoque constructivista, que creo yo que a nivel nacional es uno de los que más se utiliza. Y es: el niño construye su propio conocimiento. El niño genera su propio conocimiento. El niño es capaz de construir una variedad de aplicaciones o términos que lo llevan siempre a solventar su aprendizaje, ¿verdad? Ok. La página 30 nos habla de la relación dinámica entre los enfoques educativos. Esa parte es muy importante. Una vez que nosotros ya hayamos delimitado de manera general cada uno de los 8 enfoques educativos principales, se procede a articular cada uno de ellos. Ok, esto es ustedes como asistentes. ¿Cuál enfoque le puedo yo dar a X o Y niño? Hay niños en los que pueden tener hasta 2 enfoques, otros 3, otros ninguno, etcétera, ¿verdad? En la página 31 hay como un esquemita muy importante que era la relación de los contenidos, habilidades y actitudes en los enfoques educativos. Es muy importante. Por ejemplo, tenemos contenidos, habilidades y actitudes. En los contenidos, siempre recordar que el enfoque es adicional. Siempre. En las habilidades, el enfoque es experimental. Y en las actitudinales, su enfoque es de actitud. De actitud. ¿Ok? En las páginas siguientes vienen diferentes cuadros para que ustedes interpreten de una mejor manera cómo es que se dan estos diferentes enfoques y qué abarcan esos diferentes enfoques. En la página 34 vienen algunas conclusiones que para mí es muy importante que ustedes las vean, las lean, que ustedes puedan captar todo el extracto de lo que dio este tema en general. Recordemos siempre que el construir conocimiento requiere responsabilidad, ¿verdad? El crear un currículum para un niño requiere responsabilidad. El ser buenos transportadores del aprendizaje requiere responsabilidad, ¿verdad? Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Normalmente, los docentes se limitan mucho como a querer o a imponer sus propios métodos, pero no es así, digamos, no es como yo quiero implementar mi clase o no es como yo quiero transmitir lo que yo sé, sino es yo como docente ser responsable de poder dar todas las pautas para este conocimiento, ¿verdad? Es muy importante que ustedes sepan que todo lo que ustedes vayan a realizar, que todo lo que ustedes vayan a transmitir a esos niños, que todo lo que ustedes vayan a difundir con esos niños tenga siempre el enfoque deseado, ¿verdad? Que siempre se diga, bueno,
el enfoque curricular que yo quiero utilizar con los niños de 2 a 4 años es el constructivista. ¿Por qué? Porque conocimiento que me da a mí mayor libertad para que este niño pueda, mediante el juego, crear un montón de hábitos necesarios, como por ejemplo, llevar los platos a la pila, lavarse los dientes, lavarse las manos, recoger los juguetes, etcétera. Entonces, recordemos que también depende de la edad, ¿verdad? Así tiene que ser el enfoque que vaya dirigido. Para un grupo de niños pueden trabajarse 2 enfoques, 3 enfoques, ¿verdad? Pero hay que siempre tratar de trabajar de la mejor manera. Ok, este tema, el segundo, lo daríamos por terminado, y el primero, recuerden que con el primero, recuerden que vimos una parte y la otra parte sí necesito verla con ustedes, ¿verdad? Propiamente. Recordarles cualquier duda o consulta que tengan, no duden en decirme, ¿verdad? En, en expresármelo, en contactarme, etcétera, más que todo para las chicas nuevas, ¿verdad? Que saben o que no saben cómo trabajo yo, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Que ustedes sepan eso. ¿Qué era otra cosa que les iba a decir? Recuerden la forma de la que se va a calificar, ¿verdad? La asistencia un 20%, la participación un 10%, el ensayo un 20% y el examen un 50%. Recuerden que el 14 de septiembre no hay clases, no hay clases. Voy a platicarlo con doña Hazel, a ver si se puede dar el miércoles 13 o si se hace como ahora. Yo prefiero, y desde todo punto de vista se los digo, yo prefiero no hacer la clase sincrónica. De hecho, yo tenía mucha pena el jueves porque yo no quería cancelar la clase, pero como ustedes verán y podrán notarlo, incluso ahorita no me siento bien, he tenido que apagar la cámara en muchas ocasiones, no me siento bien. Bueno, a mí nunca me ha dado dengue, pero es así como que lo peor que he pasado. COVID, bendito Dios, nunca me dio, pero no me he sentido nada bien. De hecho, el lunes voy a tener que ir a incapacitarme otra vez para que me incapaciten toda la otra semana y ya poder estar bien para la Semana Patria. Entonces, de verdad, me disculpo si he tenido que tener la cámara apagada, si he tenido que estar apagando el micrófono, pero sí son muchas las ganas de vomitar. Entonces, pero yo en lo personal que no quería cancelarles, ¿verdad? Y entonces, pues a grandes rasgos, esto es lo que hay para hoy. Voy a, como les dije, a platicar con doña Hazel a ver si cabe la posibilidad de poder hacer esa clase el miércoles 13. No sé cuántas de ustedes trabajarán ese día. Yo la podría dar incluso hasta tarde, darla, qué sé yo, a las 8 de la noche, no sé, darla tardecito, porque a ciencia cierta hay 2 jueves que se me complican, que es este jueves 14 y un jueves, pero hasta en octubre. Pero sí, yo lo platicaría con ella, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Por la tardecita les envío también los promedios y sí, les envío los promedios, les envío eh, el tema para que vayan trabajando en el, ¿cómo se llama? En el ensayo. Recuerden que el ensayo se haga la clase miércoles 13 o se postergue una semana más, como sea, que ellos me orienten.
el ensayo siempre va a ser para miércoles 20. Les estoy dando con tiempo, ahora les paso el tema, etcétera. Entonces, para que sí ustedes sepan, vamos a llegar hasta acá. Me disculpo de verdad por todas las inconveniencias que ha habido ahora en esta hora y 20 minutos que llevamos. Pero sí, no me siento muy bien. Entonces, quedamos para el próximo jueves, si Dios lo permite. Ojalá que todas se puedan conectar. Voy a coordinar con doña Hazel para que les pase a ustedes esta grabación, para que la puedan ver y coordinar con ella lo del sábado 13, si Dios lo permite. Entonces, sería todo hasta acá, chicas. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Incluso si el jueves, prepárense por si acaso hay que hacer la clase un poquitito más larga. Por aquello que haya muchas dudas, tanto de la clase de hoy como de la clase que tocaría, ¿verdad? El jueves 7. Entonces, ahí lo vamos platicando. Igual, nuevamente, muchísimas gracias por lo del jueves pasado, ahora por la comprensión y las disculpas del caso por el día de hoy que he tenido que parar en algunos momentos. Bueno, chicas, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Saludos. Chao, cuídense.